Buenas tardes para todos, mi nombre es María Paula Torres Quintero, estudiante de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y Campus C de Ibagué. A continuación voy a exponer el análisis que se le lleva a cabo a la sentencia que resuelve el recurso de apelación, el cual es interpuesto por el representante del Ministerio Público, el delegado fiscal y los apoderados de la víctima en contra de la sentencia dictada el día 13 de marzo del año del 2020 por el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de la ciudad de Bogotá, el cual condenó a Daneidy Barrera Rojas como autora de las conductas punibles de perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y por la conducta de daño en bien ajeno. Los hechos jurídicamente relevantes ocurrieron a las 15 horas del día 22 de noviembre del año del 2019, día en que se llevaba a cabo un paro general en todo el territorio nacional y donde Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como influencer y como EPA Colombia, realiza un video el cual es registrado en su cuenta Facebook realizando daños a un bien público donde procedió a destruir con un martillo las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática, como también la registradora de acceso a la estación Molinos del sistema de Transmilenio, el cual se ubicaba en la avenida Calle 51 Sur entre la carrera novena y séptima de la ciudad de Bogotá. Los daños ascendieron a la suma de 1.218.921.116 pesos colombianos, según el ente fiscal. Asimismo, señaló la Fiscalía que existe registro fílmico que demuestra su participación en la destrucción de la URI de Tungelito, esto pues en compañía de un numeroso grupo de personas y la realización de un graffiti que decía Duque HP. Los antecedentes procesales de esta sentencia. En primer lugar, se establece que el 28 de noviembre pues, del año 2019, la Fiscalía General de la Nación realizó audiencia preliminar de formulación de imputación pues, en contra de Daneidy Barrera Rojas, en la que pues, le atribuyó los ilícitos, los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno agravado. El segundo antecedente procesal ocurrió el 10 de diciembre ante el juzgado 73 penal municipal con función de control de garantías a solicitud de la imputada Barrero Rojas, el cual pues se allanó a la totalidad de delitos. Sin embargo, el día 19 de febrero y 13 de marzo de 2020 se celebró audiencia de verificación de allanamiento en la que pues, se aprobó la aceptación unilateral de cargos, se corrió traslado de que trata el artículo 447 de la ley 906 del 2004 y profirió sentencia de condena por los punibles de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso pues heterogéneo con daño pues en bien ajeno agravado. Contra dicha determinación, pues se interpusieron recurso de apelación el Ministerio Público, el delegado fiscal y los apoderados de la víctima. Seguidamente, se le hace un análisis de los argumentos de la empresa de transporte Transmilenio S.A. Esta empresa asegura pues que el apelante la conducta de Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, cumple pues a cabalidad con los elementos mencionados por la jurisprudencia especializada, es decir, su conducta se constituye a los delitos siguientes. El principal es instigación a delinquir con fines terroristas, los cuales pues está establecido en el artículo 348 del Código Penal. Esto pues debido a que Daneidy Barrera Rojas hizo una incitación pública por medio de amplia difusión, entusiasmó a terceros para que repliquen este proceder, también pues enfatiza los cargos endilgados cuya calificación jurídica pues no corresponde al juez de conocimiento examinar, en atención a que su labor está
circunscrita a la verificación de las prerrogativas superiores que le asisten a la sentenciada. En el marco pues, de la determinación anticipada del proceso penal, no comparte el porcentaje de rebaja reconocido pues, a la penada en la medida en que indica pues, que hubo un desgaste mayor a la administración de justicia, dado que la implicada no se cogió a la figura de allanamiento a cargos en la primera oportunidad procesal, como quiera que lo hizo con posterioridad a la formulación de imputación y antes del diligenciamiento que formaliza la acusación, situación pues que no tuvo en cuenta el juzgador unipersonal. Continuamente se establece el argumento de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en este caso no comparte la absolución proferida a favor de la incriminada por el ilícito de instigación a delinquir, porque pues en apego a los registros audiovisuales aportados relata que la sentenciada no solo se limitó a grabar cómo destruía los recaudos e ingreso a la estación de Molinos de Transmilenio, sino que también coetáneamente vociferó, pero pues es una de las formas en el que el pueblo puede manifestarse sin pasar desapercibido, lo cual pues solicita la condena como tal de la sentencia de Barreras Rojas, conocida como EPA Colombia, por la conducta típica de instigación a delinquir con fines terroristas. Los argumentos del Ministerio Público establecen que la sentencia atacada incurrió en yerros de sustentación que irremediablemente pues implican la revocatoria de la decisión absolutoria proferida pues en un punto del delito de instigación a delinquir. Solicita la revocatoria de la absolución que cobija a la acusada por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y por ende introducir la modificación a que haya lugar en las sanciones a irrogar. El pronunciamiento que establece el no recurrente a la defensa es que pues reclama la declaración de nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de allanamiento, por cuanto pues en su criterio se desconoció la debida asesoría técnica a la que tiene derecho una ciudadana inmersa dentro de una actuación penal. Esto pues debido a que su antecesor prometió a su defendida que si aceptaba los cargos enrostrazados pues no iría a la cárcel. Por otra parte, la determinación correspondiente a la absolución por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, toda vez que pues con fijación a los principios orientadores del Instituto Jurídico de la Nulidad, la alegación señalada no desconoce las bases del juzgamiento ni socava las garantías propias del enjuiciamiento, por cuanto no en una pretermisión significativa. Por ende, pues no se trata de un evento que materialice una irregularidad sustancial, no involucra la trascendencia pues innata al hierro audazado como móvil invalidatorio. Seguidamente se establecen los delitos acusados. En primer lugar, la Fiscalía imputa los delitos. El principal delito es perturbación en servicios de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo, lo cual pues está establecido en el artículo 535 del Código Penal. El siguiente delito es instigación a delinquir con fines terroristas, pues el cual está consagrado en el artículo 348 del mismo Código Penal. Además, también el delito de daño en bien ajeno agravado es establecido en el artículo 265 del Código Penal. Sin embargo, en un segundo lugar, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado declaró penalmente responsable a Deneidy Barreras Rojas, conocida como EPA Colombia, por hallar comprobado su participación en calidad de autora en la comisión de los delitos de, en primer lugar, perturbación en servicio de transporte público, colectivo o oficial en concurso heterogéneo, establecido en el 353 del Código Penal, y el delito de daño de bien ajeno agravado, establecido en el artículo 265 del Código Penal. Es decir, que para
el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la Ciudad de Bogotá, el delito de instigación a delinquir con fines terroristas es atípico a la conducta de la procesada realizada debido pues a que no cumple con los elementos o constricción normativa de ese tipo penal. Pues además, frente a la acción terrorista, estima la ADCUO que no recorren a plenitud los elementos del tipo penal en revisión, pues no se constituye o no estimula o incita al conglomerado que ejecuten delitos, como también pues subraya que en redes sociales se hizo viral el hashtag #EpaColombia a la cárcel como muestra incontrastable pues del repudio y el rechazo de la sociedad frente a los actos vandálicos. Por otro lado, no hay fundamentación para enrostrar la modalidad calificada de la conducta punible referente a los fines terroristas, esto pues en atención a que señala la titular de la acción penal, no demostró la generación de un estado de zozobra y de temor como resultado de las acciones de la procesada, que simultáneamente a esa pues acción tampoco se reportaron actos de violencia propicios para desencadenar pánico dentro pues, de los asociados. Los delitos que el juez la determina culpable, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala de decisión penal, revoca parcialmente la sentencia del día 13 de marzo del 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la Ciudad de Bogotá. Determina una serie de delitos a la procesada Daneidy Barrera Rojas, conocida como EpaColombia, el cual pues establece y están de acuerdo con la Fiscalía, establece el delito de daño bien ajeno agravado en concurso heterogéneo, como también el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y en concurso heterogéneo, lo cual pues en primera instancia no se le imputó, no se le delito por el cual el juez no determinó. Sin embargo, pues el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo determina, y además también el delito de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Continuamente se le hace el análisis a los delitos por el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le determina pues a la procesada Daneidy Barrera Rojas. Esto con la finalidad de clasificar los ingredientes normativos del tipo penal. El principal delito está establecido en el artículo 353 del Código Penal, el cual establece la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Los ingredientes normativos, el sujeto activo es el que por cualquier medio ilícito, es decir, recae en el sujeto que realice la acción penal. Para este análisis, pues recae en la procesada Daneidy Barrera Rojas, conocida como EpaColombia. El sujeto pasivo es la sociedad en general, la colectividad. El verbo rector es quien imposibilite la circulación o dañe. El bien jurídico tutelado es nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público colectivo o vehículo oficial, según lo que establece pues el artículo. En este caso, el bien jurídico tutelado durante el proceso son los medios de transportes de servicio público. El segundo delito, pues se establece en el artículo 348 del Código Penal, el cual trata de instigación a delinquir. En los ingredientes normativos, el sujeto activo es el que publica directamente, es decir, que recae pues en el sujeto que realice esta acción. El sujeto pasivo pues es la colectividad, la sociedad que se ve afectada por la comisión de este delito. El verbo rector es el que incite, el bien jurídicamente tutelado pues es la seguridad pública. El tercer delito pues está establecido en el artículo 265 del Código Penal, el cual trata del daño en bien ajeno. Los ingredientes normativos, el sujeto activo es el que, es decir, pues recae en el sujeto que realice la acción. Para este análisis pues recae en la procesada Daneidy Barrera Rojas.
El sujeto pasivo pues es la sociedad en general que usa pues el bien público y que se ve afectada por la comisión de este delito. El verbo rector es el que destruya, inutilice, desaparecer o dañe. El bien jurídicamente tutelado es la seguridad pública si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o perjudicado. Antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al procedimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento. Por último, la posición personal frente a la decisión judicial y las consideraciones, pues según los hechos que se analizaron, como también las conductas que se enmarcaron en los tipos penales endilgados, es una postura crítica, es un criterio en el cual, pues conforme al delito que fue nuevamente imputado, o mejor, pues que el tribunal determinó de conceder en la impugnación a través de la apelación, procede pues conforme al delito de instigación a delinquir con fines terroristas, lo cual no es autónomo ni idóneo en las relaciones a las conductas realizadas por la procesada, conforme pues que en la sociedad ante estas conductas tuvo manifiesto repudio y rechazo de la sociedad ante los actos vandálicos, lo cual pues se demuestra por parte de la acción penal realizada por Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia. No demostró la generación de un estado de zozobra y temor como resultado de las acciones de la procesada. Simultáneamente a esa acción tampoco pues se reportaron actos de violencia propicios para desencadenar pánico dentro pues de los asociados. Por otra parte, la procesada no actúa con un fin terrorista debido pues que los elementos con el que accionó, el cual fue un martillo, y pues utilizando una prenda la cual cubría parte de su rostro, no se puede afirmar pues que aquella haya actuado con un fin terrorista. También pues cabe resaltar que la finalidad terrorista significa que el sujeto activo tenga como la intención de producir terror, que provoque pues un estado de intranquilidad pues a favor de la población o por parte de ella, de manera pues que el hecho de vandalizar la estación de Transmilenio no se traduce a un fin terrorista propuesto por la imputada, en la medida que, si bien incita a la comisión de daños de los bienes de uso público indebidamente en sentido de protesta y con un objetivo propagandístico, pues los elementos empleados por la procesada es un martillo, pues una prenda la cual cubre parte de su rostro, los cuales no son adoptados para causar zozobra, devastación o intranquilidad pues en la población. Sin embargo, frente a los elementos materiales de prueba que se llevaron a cabo, como el video protagonizado y expuesto por la misma, no se podrá inferir que la actividad de los llamados influencers o youtubers, por esa sola condición que conllevan a que sus seguidores acepten o acaten o sigan sus posturas o manifestaciones. Es más, dentro de las posibilidades se cuenta con seguidores que están pendientes de sus comentarios para atacarlos, someterlos pues a burlas y asumirlos como humor. Por lo tanto, pues es de esperar que el recurso de casación sea prosperado y sea de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. En su sala de casación penal sea pues íntegro el análisis al revisar esta decisión mediante la figura de la impugnación especial, o en su defecto a través de una doble conformidad que no debe ser pues negada, esto en aras de que el delito que ha sido de aspecto de controversia, y en principio pues absuelto, vuelva a salir de la condena de la señora Barrera, mejor conocida pues como EPA Colombia, es decir, que la instigación de delinquir con fines terroristas por fin sea nulo de su propio peso, pues haciendo pues una revisión adecuada de los elementos materiales probatorios. Por último, es de tener en cuenta las derivaciones y consecuencias penales de la acción penal, en que se deriva cierta conducta si es proporcional al delito como al castigo. También valga advertir que no es
dable asociar un acto de terrorismo con un acto de vandalismo. El primer concepto pues se refiere a quien provoque o mantenga un estado de zozobra o de terror a la población o parte de ella. Esto pues utilizando medios que afecten varios bienes jurídicos, mientras que el segundo, es decir, el vandalismo, según la definición de la Real Academia, pues se refiere al espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna sagrada ni profana, lo cual lo realizado por la procesada fueron actos de vandalismo.